Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Víctor Garavito. Soy estudiante de la Facultad de Teología de la Universidad de Santo Tomás, precisamente en el área de estudios de teología fundamental en la universidad. Este es un trabajo que vamos a realizar con Jeris, también estudiante de la facultad, en compañía también de Andrés. Andrés, el padre Diego Garavito, que se encuentra en el seminario de Garzón, Seminario Mayor Diocesano de Garzón. Eh, Nuestra propuesta para el día de hoy no es tanto aplicar una teología fundamental dogmática en un conocimiento a personas, digamos, exentas de un estudio teológico. En este caso, pues a las personas laicas, como en el caso de pues, Jeris, que estudia con nosotros, ¿no? Jeris, en su laicidad, eh, decide estudiar teología fundamental no por gusto, tal vez, pero sí para ir a ese encuentro, ¿no? El encuentro con nuestras fuentes, el encuentro con nuestra tradición y el encuentro precisamente con la teología fundamental, porque la teología fundamental es la que nos va a llevar al conocimiento profundo de lo que es la revelación, de lo que es Dios en la humanidad y de cómo Dios se manifiesta en la humanidad. Contamos con la presencia de Andrés, como ya lo decía, seminarista Camilo, aquí de la comunidad, que también pues, nos va pues, a escuchar y tal vez en algún momento proponer algunas preguntas, algunos interrogantes referente al tema. Bueno, entrados en contexto, entonces vemos que necesitamos identificar qué es la teología fundamental o qué es la teología, ¿no? Y vemos la teología entonces como una ciencia que estudia el misterio de Dios. Eso en cuanto a teología. Y si vemos a la teología fundamental, entonces vemos que nos va a llevar a una reflexión, a un estudio teológico profundo desde una perspectiva científica y también racional. Pero adicionalmente a lo racional y a lo científico, le añadimos también la fe. Y la fe es el punto de partida de la teología. La fe es el punto de partida de esta teología fundamental que precisamente es el modo de iniciar cualquier estudio, ¿no? Si hablamos de revelación, si hablamos de escrituras, de Dios en la historia de la sociedad, de la humanidad, pues vemos que la fe es la que sostiene esta creencia, ¿no? Em, ¿Y cuál va a ser la finalidad de esa teología fundamental? Entonces va a ser la de mostrar que el cristianismo no es solamente ser creído porque sí, sino que también detrás de eso tiene una racionalidad. Detrás de esto tiene una disciplina, es una disciplina que se apoya en las fuentes reveladas, como ya lo decíamos, y la revelación va a ser un punto de inicio en esa práctica también teológica. Y no solamente en la teología, la filosofía también va a ser parte de ese estudio de la revelación, del estudio de Dios en la humanidad, y nos va a llevar igual a un estudio hermenéutico, donde vemos que cada sociedad, cada tiempo lleva así su manera de comprender, ¿no? De comprender la fe, de comprender a Dios, hasta que lleguemos al día de hoy que se va a dar de manera sistemática. Entonces, no sé, Jeris, ¿quién nos quiera compartir para iniciar este diálogo? Bueno, nosotros para iniciar a hablar de teología fundamental debemos comenzar desde su principio. El principio fundamental de la teología radica en la revelación de Dios. Nosotros debemos de conocer la revelación de Dios como esa autocomunicación de Dios que se ha dado al hombre, ya que el hombre es capaz de entender por medios razonables, también filosóficos y hermenéuticos, cómo Dios se ha dado en la historia. Es allí en donde nosotros entendemos la revelación, que es esa autocomunicación, pero también entendemos la fe como la respuesta del hombre a ese llamado de Dios. Dios se ha demostrado al hombre de diversas maneras. En ellos encontramos tres pilares importantes, dos en especial, la Sagrada Escritura y la tradición. Y entre ellos vamos a encontrar al magisterio que va a estar unido a estos dos pilares y nos va a ayudar a entender y a regular la revelación y que se dé una comunicación adecuada de la revelación en la historia del hombre. Entonces, pues debemos de partir por estos primeros pilares, en especial la Sagrada Escritura. ¿Nosotros qué entendemos por Sagrada Escritura? Entonces, cuéntanos, Vic. Yo pienso que cuando hablamos de todos esos temas y se lo vamos a explicar a la gente es un reto, ¿no? Yo pienso que Andrés, en sus medios de su conocimiento, en sus estudios también filosóficos, de pronto un poco teológicos en la conferencia de religiosos, ve que explicar eso a la gente no es fácil.
Y precisamente el trabajo del teólogo es ese, ¿no? Cómo llevar el mensaje de Cristo, cómo llevar el estudio teológico o fundamental, no sé, filosófico, a la gente del común. En nuestro caso particular con Andrés, trabajamos en los hospitales. Yo en el hospital Santa Clara, trabajando con personas que son totalmente, pues yo diría, complicadas, porque son realidades como la indigencia, el abandono. Y Andrés en un hospital un poco más privado, que es el Hospital San José, donde realiza su estudio con gente, su práctica pastoral, con gente pues un poco de un nivel social un poco más alto, ¿no? Entonces, digamos que la perspectiva teológica del Hospital Santa Clara al Hospital San José, pues va a cambiar radicalmente. Y Jeris, pues haciéndolo con su parroquia. Jerry, pues me comentaba, ¿no? Hago mi pastoral también dentro de la parroquia de mi barrio. Entonces, también cómo yo aplicarles a los jóvenes, al grupo de catequistas, a la señora del aseo, no sé, a la gente que uno se encuentra todo el tiempo, ¿no? Entonces, digamos que el estudio teológico, la Sagrada Escritura, ¿cómo yo se lo voy a explicar a estas personas? Y ese es el reto y esa es la riqueza también de la teología. ¿Cómo yo llevo el mensaje a la gente del común? Y la riqueza de teología me parece a mí que es fundamental también cuando hace referencia a que no se agota. O sea, a pesar de las realidades que se viven día a día, la teología no se agota. Y eso es lo que me parece a mí súper genial, lo que me parece más importante de la teología, ¿no? Que no se agota, que Dios no se va a acabar en un año, en 2 años, sino que Dios a través de la historia se va revelando y se revela, como lo dice Yeris, a través de la Sagrada Escritura, de la tradición, del magisterio también pues, que va a tratar de mantener esta fe, esa credibilidad en Dios, ¿no? Sabiendo que Dios pues tampoco es que necesita que lo defendamos, pero Dios se va a manifestar a través de la historia. Precisamente en la Sagrada Escritura vemos que es palabra de Dios revelada. Y precisamente la revelación es el punto inicial de esta ponencia, de esta charla. La revelación se da entonces a través de la Sagrada Escritura, de la tradición, y vemos entonces precisamente en este primer punto que el Espíritu Santo es quien inspira, ¿no? Y transmite el texto de los humanos. A pesar de que en el Antiguo Testamento, pues no se habla de Trinidad, el Espíritu, como lo dice el Génesis, siempre va a estar presente en la humanidad. El Espíritu es el que va a estar siempre presente en esta historia salvífica, ¿no? En esta historia del pueblo de Israel. ¿Y cómo lo constatamos? A través de la Sagrada Escritura y la tradición. La teología fundamental entonces va a verla como fuente primaria, esta escritura, pues porque viene de los tiempos antiguos, de antes del exilio, imagínense, desde el siglo XII más o menos, que se vienen recopilando en el exilio los textos originales y precisamente también lo vemos como un testimonio histórico, ¿no? La Sagrada Escritura no se queda como un mero libro, sino que lo vemos como un testimonio histórico y teológico de la comunicación, de la autocomunicación de Dios. ¿Y cuál es el punto culminante? En el Nuevo Testamento. ¿Y en quién? En Jesucristo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta en el estudio de la Sagrada Escritura. Además, la Escritura ofrece objetivos claros y creíbles de cómo Dios se revela a través de la historia, de cómo Dios se hace partícipe en la historia salvífica, en la historia de la salvación. No decimos que Dios se hizo presente solamente porque sí, porque necesitamos de echarle la culpa a alguien. No, Dios hace presente porque se revela a través de la historia y tiene su culminación en Jesucristo. De ahí la importancia de la Sagrada Escritura, porque nos va a mostrar entonces el camino del pueblo de Israel en el encuentro con el Padre, en el encuentro con Dios, que no se conoce como Trinidad, sino que lo conocemos en Trinidad en Jesucristo, que Cristo es el que revela el Espíritu, Cristo es el que revela el Padre. Y precisamente esa es la misión de Cristo, el anuncio del Padre, el anuncio del reino de la salvación, y a quién nos muestra antes al Espíritu y nos muestra también al Padre. Eso en cuanto a la Sagrada Escritura, ¿no? Ya después sigue la tradición. No sé, Andrés, ¿usted qué piensa que es la tradición? De pronto en sus estudios, bueno, sus estudios un poco menos teológicos, riguroso, pero sí en sus estudios religiosos, ¿no? ¿De qué piensa que es la tradición?
Bueno, la tradición para mí son hechos o acontecimientos que vienen desde las primeras personas que hacen algún objetivo de poder tener como algo que no debe de perderse, ¿sí? Entonces, un ejemplo, ya que estamos hablando pues de, de teología, nuestras fiestas patronales en nuestros pueblos o ciudades se convierten ya como en tradiciones y creo yo que también a su misma vez eh, las fiestas de la Virgen del Carmen, que se convierten como en esas tradiciones que se hacen año tras año por las comunidades católicas y que a su misma vez pues logran tener un objetivo eh, coherente de que no se pierda esa tradición. Considero yo que es eso como la palabra tradición, no dejar de hacer lo que se viene haciendo quizás por años, por décadas o por siglos. Entonces yo digo que va como por ese hilo, no sé, hermano Víctor, y esta otra estudiante que se me olvidó el nombre en un momento, le Jerry, respondo a sus preguntas, a su respuesta, perdón. no sé, Jerry, es que nos quiera comentar de pronto en frente a la tradición. Vale, perfecto. No, ya como lo mencionó Andrés, la tradición es vivir prácticamente la fe que ha sido inscrita en la Sagrada Escritura. Ya como Víctor lo decía, hay que recordar, la Sagrada Escritura, nosotros lo vivimos gracias a que en ella ha acontecido el testimonio de una persona que es Cristo, quien nos ha revelado verdaderamente quién es el Padre. Como dice la Sagrada Escritura, eh, quien me ha visto a mí, ve el rostro del Padre, ¿no? Entonces, gracias al testimonio de Cristo y sus apóstoles que han datado pues esta historia y ha quedado compactada en la Sagrada Escritura, es allí en donde nosotros podemos vivir esa tradición, que es vivir la fe y mantenerla viva según las enseñanzas que han quedado inscritas en la Sagrada Escritura. Es mantener siempre viva esta fe que ha sido inscrita. Es allí donde nosotros, como ya lo mencionaba Andrés, vamos a tener referentes como por ejemplo la Virgen María, eh, aunque ella tiene muchas vocaciones y nosotros la celebramos, ¿dónde queda compactada su historia y su vida? En la Sagrada Escritura. Es de allí que nosotros, para mantener una tradición viva, debemos de mantener viva una lectura, o sea, recurrir a esa fuente constante de la escritura, mantenerla pues actual, y es por eso que es lo que hace la iglesia, mantener actual este misterio de Dios, constantemente vivirlo en la Eucaristía. Ustedes también me imagino que lo harán en sus liturgias durante el día, pero también nosotros, cuando decidimos también recurrir a la Sagrada Escritura, también es donde venimos a hablar también del misterio de Dios que se ha hecho presente pues en la Santísima Trinidad y que gracias al Espíritu Santo es que nosotros también podemos mantener continuamente viva esta tradición. Entonces, aquí vemos que la teología fundamental tiene dos fuentes importantes. Fuente primaria, la Sagrada Escritura, pero una segunda fuente, la tradición, que mantiene vivo todo aquello que nosotros hemos leído. Y pues en nuestro estudio teológico vamos a continuar estudiando pues todo lo que está inscrito en ella. ¿Para qué? Para definir qué es esa revelación y cómo se ha dado. Aquí ya vimos pues algunas partidas, ¿no? Se ha revelado en una persona concreta que es Jesucristo, nos muestra que Dios no está solo, o sea, es un Dios de comunicación que busca al hombre y que el hombre ha dado una respuesta que ya lo vamos a conocer, que es la fe, y más adelante pues hablaremos muchísimo más. Pero tenemos que hablar también de un tema muy interesante. Tenemos la Sagrada Escritura y la tradición, pero en nuestra historia de la iglesia también tenemos que saberla regular, porque nosotros no podemos caer en vanas interpretaciones de la Biblia. Es allí donde nosotros vamos a tener un tercer pues factor a tener en cuenta, digo yo, y es donde entra el magisterio de la iglesia. Entonces, vamos a ver cómo el magisterio regula, pero a la vez también nos ayuda a nosotros a mantener viva esta tradición y a no, pues, como dicen actualmente, según nosotros tenemos una fe.
de un libro y no, están equivocados. Entonces es allí donde Víctor pues nos va a intentar aclarar este tema. Aquí nos aparecía en el chat el padre Diego Garavito. Bueno, el padre Diego es mi hermano, ¿no? Es sacerdote diocesano. No se puede conectar en ese momento en el audio y en la cámara porque se encuentra una actividad en el seminario también diocesano, en Garzón Huila. Pero él nos dice, la tradición nos permitirá leer la escritura desde su contexto original, evitando así las interpretaciones ajenas al sentido cristiano. Y mira lo importante que es eso, ¿no? O sea, permitir leer las escrituras desde la originalidad del texto. O sea, cuando hablamos de tradición, no hablamos de alguna ocurrencia que le ocurrió a alguien en Constantinopla, en Alejandría, en lo que sea, sino que es algo que viene con fundamento de escritura y fundamento tradición de lo que se transmite oralmente, de manera escrita a través de los años, en los pueblos. Y nos evita entonces también caer en falsas interpretaciones de la escritura, ¿no? Nos permite entonces saber que la tradición es una revelación verdadera de Cristo que se fundamenta en la escritura, pero que nos permite vivir también la fe desde otra perspectiva. Yo pienso que la tradición es un punto importante, ¿no? La tradición es un punto fundamental en la realización del cristianismo, no solamente ahora, sino a través de la historia. Bueno, y pasando ¿Sabes, entonces Víctor? Dime. Perdóname que te interrumpa, pero ¿sabes? Hay algo que no hemos tenido en cuenta y que también la tradición va a mantener viva y son esas costumbres de los primeros cristianos. Es allí donde nosotros vamos a poder partir para hablar de los sacramentos, por ejemplo, ¿no? Que eso es fundamental para nuestra iglesia, ¿no? Y es lo que le da valor a toda la vivencia cristiana, ¿no? Los sacramentos. Entonces, también hay que resaltar bastante pues, este tema de la tradición, que es mantener vivas esas costumbres de los primeros cristianos y que hoy día nosotros la vamos a conocer, por ejemplo, como la liturgia, sacramentos y también, por ejemplo, la moral cristiana, que es muy importante y por la cual nosotros también nos vamos a regir con base en las enseñanzas del magisterio. Vale, sí, pues bueno, claro, ¿no? No podemos quedar que solamente en que en tradición y ya, sino que hay que ir más allá también siempre en el estudio, ¿no? Y ahí entra el magisterio, como regulador entonces de esa tradición, ¿no? Y la Sagrada Escritura. ¿Y qué es el magisterio? Otra pregunta que nos va a quedar siempre como pues, sin una respuesta clara en el video, ¿no? Porque es muy corto el video primero y se va a requerir mucho estudio teológico para saber qué es magisterio, qué es tradición y qué es Sagrada Escritura. Pero entonces magisterio eh, lo veremos entonces como un oficio, ¿no? Un oficio de conferido de los obispos en comunión con el Papa, el cual tendrá la función de custodiar, de estar al servicio de la teología, de interpretar y de garantizar la fidelidad de la revelación transmitida de generación en generación. ¿Y de dónde se transmite entonces la Sagrada Escritura y la tradición? Y la teología fundamental precisamente dice que el magisterio es decisivo porque fija los criterios de manera correcta de cómo interpretar la revelación, define contenidos doctrinales en situaciones de ambigüedades o de cuestiones como de ideologías que vayan en contra del cristianismo, ¿no? De lo que enseña en la iglesia. Y también articula la credibilidad de la fe mediante el testimonio histórico de la iglesia. O sea, la iglesia tampoco no solamente una mera institución, sino que también va a ser un testimonio, ¿no? La iglesia como testimonio. Recordemos que la iglesia no solamente el Papa, o la iglesia no solamente allá el Vaticano, sino que la iglesia somos todos los cristianos que vivimos la fe, que creemos en Dios y que creemos en la revelación de Dios a través de la historia. Eso grandes rasgos del magisterio, ¿no? Que si lo queremos profundizar, pues tendremos que decir entonces que el magisterio es ordinario, extraordinario, que está el Papa, que con el magisterio es ordinario, cómo se ejerce su poder, y eso nos llevaría entonces a un estudio más profundo en otro, creo que en otro espacio, ¿no? No nos cabería en ese espacio tan reducido de 20 minutos explicando qué es cada cosa, ¿no? Pero a grandes rasgos sería eso, ¿no? El magisterio encargado de custodiar la revelación a través de la historia en un momento específico, en un testimonio propio como es la iglesia.
Eso sería magisterio. Entonces, el garante de que el cristianismo siga ciertos códigos, ciertas etiologías que permitan vivir a la persona la fe y también te permite tener credibilidad a la iglesia. A grandes rasgos sería eso, ¿no? Bueno, Sí, em, ¿sabes otra cosa? Hay otra cosa a tener en cuenta. El magisterio también, digamos, para que sean palabras más fáciles de entender, se puede convertir como ese puente entre las enseñanzas que han quedado inscritas en la Sagrada Escritura y la tradición y que sean de manera más clara al pueblo. Nosotros estamos hoy día en una sociedad que necesita más de un lenguaje más natural, más coloquial, y es allí donde viene a entrar el magisterio. Va a buscar de alguna manera interpretar lo que ya está revelado. Nosotros debemos que llevar a la persona, al pueblo, a entender que el magisterio no es otra fuente de revelación, sino que realmente está es al servicio. ¿Y al servicio de quiénes? Pues de todos aquellos fieles que buscan entender la Sagrada Escritura. Es allí donde el magisterio pues va a ser ese garante de conocimiento teológico, pero en palabras más sencillas y más coloquiales para que sea más fácil aprender y pues tener esa enseñanza y por la cual se va a buscar que las personas se adhieran pues, digamos, instantáneamente a esa verdad revelada. O sea, se va a convertir ya como en esa fuente de fe. bueno, yo pasé algo también desapercibido, Jerry y Andrés y padre Diego, que me da pena con ustedes. Y es que yo tengo un invitado especial también en esta oportunidad que no se pudo conectar en el momento, ¿no? Es el padre Pablo, un padre Pablo también Camilo, doctor en teología fundamental y doctor en teología dogmática. Entonces yo pienso que hagamos una pausa nosotros y permitamos que él también nos muestre qué es la iglesia, cómo se vive el magisterio, la tradición a través del tiempo. ¿Les parece? Entonces ya volvemos. Bueno, buenas noches, profe, compañeros. Mi nombre es Víctor Garavito, estudiante de la Facultad de Teología de la Universidad de Santo Tomás. En este momento, para iniciar este curso, y de manera introductoria, este video que se nos propuso en la clase de Teología Fundamental, me encuentro con el padre Pablo Orozco Rangel, eh, un padre que es de nuestra comunidad de Camilos, trabaja con nosotros aquí en Colombia, en la ciudad de Santa Clara. Estudió filosofía en la Universidad San Buenaventura, teología también en la misma universidad, estudió psicología, egresado de la Santo Tomás, en la Facultad de Psicología, estudió licenciatura dogmática también en la San Buenaventura, ¿sí? En San Buenaventura. Vivió en Italia 13 años, esos últimos 13 años lo vivió allá, vivió los últimos 13 años en Italia. Entonces, y bueno, él trabaja en el Hospital Santa Clara, ¿no? Y me parece que es la persona más adecuada para que nos hable un poco, padre, bienvenido a este espacio, para hablar un poco de teoría fundamental, que es lo que nos concierne el día de hoy en esta clase, en este video pues particular, ¿no? Padre, le doy la bienvenida a este espacio académico. Pienso que es de gran riqueza para nosotros como futuros sacerdotes, futuros hermanos y futuros teólogos también de la iglesia. Bienvenido, padre, a este momento de compartir. Muchas gracias, Víctor. Pues lo que puedo yo decir, porque estoy bastante desactualizado en los conocimientos teológicos, pero puedo decir por la terminología que teología fundamental es prácticamente todo el estudio sobre Dios a nivel teórico y práctico. Sí, es verdad que yo estuve egresado en la Universidad de San Buenaventura, pero hace tantos años como teólogo dogmático. Pero indudablemente la teología fundamental es la base de todo. Incluso sí puede uno aplicarlo en todos los contextos de la vida humana, bien como párroco, bien como capellán, bien como obispo, en todos los contextos a nivel pastoral. Lo importante de todo es
ser sensible con ello que Jesús en su evangelio nos dejó como un testimonio de vida, que es propiamente asumir nuestra responsabilidad como pastores, que guían al pueblo de una manera muy honesta, muy cercana a las personas en mi caso, a las personas que sufren. Padre, ¿y cómo podemos aplicar tal vez esa teología fundamental en un contexto como el de nosotros, como religiosos Camilos, en un contexto hospitalario, precisamente pues en el Hospital Santa Clara, donde vemos realidades que son extremadamente fuertes, ¿no? Bueno, la verdad es que el estudio de la teología es, está tan enraizada en la persona consagrada, que prácticamente la presencia significa mucho. En un contexto de dolor, de sufrimiento y de muerte, como vemos en nuestro contexto humano y propiamente en el Hospital Santa Clara, donde se vive la fragilidad humana desnudamente, donde atienden a muchos pacientes que no tienen familia, que no tienen ningún recurso social, económico, cultural, y no sé, cómo se puede aplicar esa teología en un contexto así, una presencia muy humana, muy cercana, y la teología prácticamente es eso, ¿no? Ser humano, ser cercano a quien sufre. Bueno, padre, pues no le quito más su tiempo. Pienso que esta perspectiva humana que nos muestra el padre es fundamental para que nosotros como teólogos también pensemos cómo vamos a hacer teología en los diferentes contextos de la historia, en los diferentes contextos que nos movamos, en el contexto laical, religioso, sacerdotal, y precisamente estas pautas que nos da el Padre, estas pautas, pues nos permiten vivir la teología de una manera que Dios sea el que se haga presente en el otro, de manera que Dios se haga presente en la persona que sufre, y precisamente en nuestro contexto con el Padre, que tengo la oportunidad también de trabajar con él en Santa Clara, en el Hospital Santa Clara, vivirla, ¿no? Vivir la teología, no quedarnos solamente en pragmatismos, no en cosas teóricas, sino llevar esto a la práctica. Luego de haber escuchado al padre Pablo Orozco, él es un doctor en teología fundamental, teología dogmática, perdón, y pienso que su aporte de la teología dogmática es importante, ¿no? Ya pues nos hace un poco resumen de estas cuestiones que pues son relevantes en el estudio teológico. Yo quiero abrir ese espacio también de preguntas. Yo pienso que pronto Andrés, el padre Diego, tengan algunas preguntas, ¿no? Diego, pues el padre sigue sin conectarse en la cámara del audio, pero él dice que puede escribir las preguntas. Padre, si usted quiere de pronto escribirle alguna pregunta, pues con mucho gusto la podemos contestar. Y nos pregunta el padre entonces, ¿cuáles son los autores actuales que permiten el avance de la teología fundamental en la sociedad? Bueno, es algo que no podemos pasar desapercibido, claramente el tema de los autores. Para iniciar, quisiera iniciar diciendo que la iglesia a través de los años ha generado como un diálogo, pues no tanto ecuménico, que ecuménico un concepto que le diríamos que es más actual, sino ha tratado siempre de traer del magisterio, sostener la fe en la iglesia, ¿no? De darle fundamento, de darle raíces, y precisamente encontramos autores como San Justino Mártir, que ese es de los primeros autores que abren el diálogo entre la fe y la razón. ¿Y esto por qué? Porque necesita hacer frente al paganismo, hacer frente a todas estas nuevas ideologías que van en contra de lo que enseña la iglesia, ¿no? En contra de la doctrina, en contra de la fe de la iglesia, de lo que se ha enseñado a través de los tiempos. Entonces, después de él vemos autores como San Agustín, vemos autores como Santo Tomás, que tienen una estructura de creer, ¿no? Creer su fe
y encuentran de igual manera la relación entre la fe y el entendimiento. Y Santo Tomás entonces también le mete una parte filosófica a ese estudio teológico y nos permite entonces ver la credibilidad de la fe a través de la razón también y cómo se desarrolla a través de los tiempos. Encontramos también un autor que repasamos mucho en la clase que se llama Melchor Cano. Melchor Cano entonces nos muestra también lugares teológicos donde se fundamenta la iglesia, el creer, y fuentes teológicas como autoridad y como revelación también. Melchor Cano, digamos, también va a ser un frente en la Edad Moderna eh, frente a estas cuestiones que van en contra de lo que se enseña, así como el tema de Santo Tomás y de San Agustín. Encontramos autores como Newman. Newman también es un reconocido teólogo que nos explica un poco el desarrollo del dogma, el dogma, la lógica del sentimiento, y también nos va a enseñar un poco sobre la conciencia del ser cristiano, ¿no? Encontramos a Rahner, a opositores como Rahner, a Hans Urs, que lo estudiamos también en la clase, y un autor que me parece muy genial, que me parece súper importante, y es el tema Benedicto. Benedicto XVI, un comentario muy personal y es que Benedicto no se puede entender sin haberlo estudiado. Nosotros podemos hablar de Benedicto XVI, de una teología de conservar la teología, si no estudiamos a Benedicto. Eh, para muchos teólogos, para mí también, Benedicto es una de las personas más humanistas que existen en la sociedad, un doctor de la iglesia. Benedicto a su vez nos va a dar credibilidad en la historia de la fe, va a darle fundamentos, va a darle solidez a lo que creemos nosotros, a lo que creemos a través de la fe, la tradición de la revelación, a través de un estudio hermenéutico bíblico. Y encuentra también una relación entre fe y razón, no dejándose llevar de pronto por ideas eh, que quieran trascender aparte de lo que sea Dios, sino que nos va a llevar a una centralidad en Cristo. Cristo como centro de la historia, centro de la revelación, y Cristo como verdad o como encuentro con Dios. ¿Encuentro con qué? Con el Logos. También encontramos autores importantes como Congar, Ibar Congar, en un aspecto ya, digamos, más como de reforma, pues, digamos, como de buscar cómo la iglesia responde a esos nuevos retos que se van dando. Encontramos también autores como Aurelio Fernández, autores como Olegario González de Cardedal, que son importantes en sus ideas, ¿no? Por ejemplo, uno nos enseñan que la experiencia humana es necesaria para el encuentro con Dios, otros enseñan que el estudio hermenéutico es más importante todavía, otros nos enseñan también que la teología fundamental se vive a través de la iglesia, a través de la antropología cristiana, y entonces digamos que ahí empieza el estudio teológico en realidad, ¿no? Ahí empieza, digamos, el quehacer teológico del teólogo. ¿Por qué? Porque la iglesia entonces tenemos que tomar como punto de partida la revelación y no como lo hacíamos en la clase en la psicología o de pronto otros temas como la antropología, que aunque son importantes para su área de trabajo. Para nuestra área de trabajo nos interesa estudiar la teología a partir de la revelación, a partir de la fe. Y precisamente esos autores cristianos contemporáneos nos permiten ver eso, ¿no? Que de la fe también se puede encontrar la revelación y podemos entender cómo Dios se manifiesta a través de la historia. Entonces, eso para dar un poco de respuesta al padre Diego. Y algo que también quiero resaltar aquí y es que la teología tiene como función también explicar por qué es razonable creer. Y es el estudio que quiere dar San Agustín entre fe y razón. Es por qué es razonable que yo crea. Porque eso solamente no creo a través de la fe, sino que también creo porque la razón me lo permite ver así. O entender cómo Dios se revela. O también conectar la revelación con la experiencia del ser humano. Son tres pilares fundamentales que se van a desarrollar a partir de San Agustín hasta Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, o hasta Hans Urs, o hasta inclusive Aurelio Fernández, que son autores contemporáneos. Entonces digamos que eso es como en cuanto a esa respuesta que se quería dar, ¿no? Andrés, no sé si tenga alguna pregunta, nos quiera preguntar algo, algún comentario. No sé si es coherente esta pregunta, pues viendo el tema que ustedes están realizando, eh, ¿qué diferencia habría entre el magisterio y la tradición
según lo que están cada uno de ustedes estudiando. No sé si es una pregunta coherente en el momento o me clarificarían un poquito más sobre esa pregunta. No sé si está bien formulada o la cambio. Listo. ¿Jerry quiere contestar o contesto yo? Contesta tú, tranquilo. Bueno, entonces encontramos que la tradición es la transmisión viva de la revelación. Su merced me pregunta qué diferencia entre magisterio y tradición. Listo. La tradición es lo que se transmite, valga la redundancia, ¿no? Es la transmisión viva de la revelación de Cristo que se confía a los apóstoles, ¿sí? O sea, la tradición es lo que permite nosotros conocer de manera, podríamos decirlo, empírica, de pronto de manera oral, ¿cierto? Las costumbres de un pueblo, lo que se enseñó en el pueblo, no de manera tan magisterial o dogmática como lo presenta el magisterio, sino que la tradición nos permite vivir, así como vivieron los primeros cristianos, esa enseñanza de Cristo, esa vivencia de Cristo a través de la historia, perdón, de Cristo, no, de Dios a través de la historia. ¿Y cuáles son las características? Entonces, es anterior al magisterio. La tradición claramente viene de los primeros siglos, desde antes de Cristo. Y la tradición viene de Abraham, prácticamente, del rey David, Salomón, Samuel. Em, y la tradición apostólica, entonces, es el depósito de que la iglesia recibió desde el inicio. O sea, el magisterio lo que hace es recopilar esa tradición y enseñarla a nosotros de manera ordenada, de manera sistemática. Además, la tradición es dinámica a través de los diferentes pueblos que se van manifestando. O sea, hoy puedo vivir mi cristiandad desde un ámbito, no sé, Jerusalén, otro del ámbito de Constantinopla, otro de Roma. Y si la tradición se va también, a pesar de que viene con fundamento fuerte, la tradición se va también adaptando a la sociedad, cosa que no pasa con el magisterio. Otra cosa que es importante es que no se identifica solo con los padres de la iglesia, sino que también con su testimonio vivo, con su testimonio privilegiado. Entonces va a tener predicaciones apostólicas, va la escritura es parte central también de esa tradición, o la parte oral. Antes del exilio pues sería oral, ¿no? Y en el exilio se empezaría a escribir la Biblia, entonces sería parte escrita. Se transmiten doctrinas, cómo vivir el cristianismo, cómo vivir el encuentro. La tradición también nos permite vivir la liturgia y los sacramentos, como lo decía Jerry en el inicio de la exposición, y también nos va a mostrar la vida de los santos y de los mártires, todo a través de la tradición. En cambio, el magisterio entonces va a recopilar todo esto y nos lo va a enseñar de manera sistemática. Y va a ser guardián, va a ser garante de que esa tradición no se pierda y de que la podamos vivir nosotros a través de la fe. O sea, el magisterio lo que es como podríamos decir, como la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Va a ser el garante de que la fe no se pierda, ¿no? De que la iglesia siga con su fundamento a través de qué? De magisterio, recogiendo la tradición y viviéndolo también en las escrituras. Eso sería un poco también la respuesta de Andrés. Y yo creo que pues nos podemos ir todo el día, toda la noche hablando de estos temas que son, aunque largos, son interesantes. Pero también es momento de ir cerrando, ¿no? Ir concluyendo también ese encuentro. No sé, Jerry, de pronto que nos quiera compartir. Y ya para concluir, importante para nosotros centrar que el estudio de la teología fundamental, realmente, como lo dice su nombre, también es darnos aquellos fundamentos de pues nuestras nociones básicas o esenciales, que son las herramientas que van a construir la fe cristiana. Es allí donde nosotros vamos a tener, como les decía en un inicio, vamos a tener como centro para partir y hablar pues de la fe, la revelación de Dios como la autocomunicación, o sea, ese Dios que se ha dado en la historia, se da a la humanidad y que la humanidad responde a esa comunicación que es en la fe. Y como ya sabíamos, pues el hombre que es capaz, tanto intelectualmente como en su naturaleza de conectar con Dios, pues va a tener una respuesta natural, libre
pero a su vez también Dios se vale de esos medios para comunicarse y es lo que nosotros vamos a tener como Sagrada Escritura, tradición y que la iglesia, por medio del magisterio, como por así decirlo, institución, va a regular que esta tradición se mantenga en la historia y que de alguna manera no se malinterprete, sino que se lleve a cabo, pues, llevar el mensaje a toda la humanidad. Es como lo que nosotros siempre vemos y es el mensaje también central que da la iglesia. Entonces, es allí en donde, en este acto libre también de el cristiano, del laico, de ustedes también, futuros sacerdotes, que en su respuesta libre se van a abrir paso a encontrarse con Dios y allí pues nosotros vamos a partir de estos fundamentos con los cuales vamos a construir nuestra fe y pues dar credibilidad a todo aquello que creemos. Nosotros por medio de la teología fundamental vamos a dar esa explicación razonable y de alguna manera hasta casi que científica de hablar y partir pues como Dios se ha dado en la historia y nosotros cómo la hemos entendido y cómo damos respuesta a ello. Entonces, pues esa era mi conclusión. No sé si Víctor quiere agregar algo más. No, yo pienso que ya lo dicho está, como se escribió en las tablas también de la ley, de escrito está, la crucifixión también, ¿no? Muchas gracias por ese espacio. Yo pienso que, como le decía en un momento, aunque interesantes los temas que se tratan en teología fundamental y muchos casos se nos quedan por fuera, claramente. La idea de teología es vivir, ¿no? Vivirla. La idea de la teología también es enseñarla y nosotros como futuros teólogos, como teólogos en curso ya, ¿no, Yeris? Eh, pues también tenemos la gran tarea de enseñar esto a la gente, ¿no? A la gente del pueblo, a la gente del común que no tiene la oportunidad de pronto esos espacios académicos que son importantes. Y Andrés, pues también con su trabajo pastoral, en su trabajo de la CRC, el próximo año ya como futuro filósofo de la universidad. Entonces también digamos que sean espacios también que no se les olvide, ¿no? Que enseñar teología, enseñar filosofía, no es cuestión solamente de grandes estudiosos, sino que se vive en el día a día. Entonces, Padre Diego, también muchas gracias, hermano. Entonces, cualquier cosa, pues el estudio teológico no se agota aquí. Siga adelante, entonces, muchas gracias. Y profe, también gracias por el tiempito en la clase, ¿no? Y por lo que con lo bueno, no con lo malo. Muchas gracias, profe, también, en todo caso. Listo, pues muchas gracias también. Y pues a Andrés y al padre, ojalá pues también parte de nosotros les haya quedado algún mensaje y algo nuevo pues por aprender y ojalá ustedes tengan esa curiosidad de acercarse cada vez más al estudio teológico. Bueno, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.